Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 16. El ruido en el salón se desvaneció rápidamente y todas las miradas se dirigieron a la entrada mientras el guardia escoltaba a la reina al salón. Antes de llegar a este mundo, Aegor se había topado con un dicho. El equipo de producción de Juego de Tronos tenía presupuesto limitado y no podía permitirse actores que combinaran juventud, belleza y talento actoral, así que priorizaron esta última. El resultado fue que muchos personajes de la serie parecían mayores o menos atractivos de lo descrito en los libros, mientras que algunos papeles secundarios resultaron de una belleza deslumbrante. Al ver a la reina en persona, Aegor no pudo evitar sentir que este sentimiento se confirmaba. La mujer que tenía ante él era mucho más joven y radiante que la Cersei que había visto en televisión. Irradiaba encanto y gracia, y su larga cabellera dorada brillaba bajo la luz. Una corona adornada con gemas reposaba sobre su cabeza, complementando sus brillantes ojos azules con incrustaciones de esmeraldas. Lucía una sonrisa inocente al entrar, sin mirar siquiera a la guardia del norte que la acompañaba. Si uno no conociera ya la profundidad de su naturaleza intrigante, ¿quién podría imaginar que una apariencia tan hermosa ocultara un corazón tan despiadado y venenoso como el suyo? Siguiéndolo de cerca, estaba el rey, del brazo de Lady Stark, quien también parecía mucho más joven que su contraparte en pantalla. El rey tenía la tez rubicunda y la espesa barba que Aegor esperaba, pero era mucho más alto de lo imaginado, una figura imponente, con cuerpo y músculos a la vez. Después llegaron los niños Stark y Baratheon. Aegor apenas les dedicó una mirada. Parecían algo diferentes a sus representaciones en la serie, pero no tenía ganas de perder el tiempo identificándolos. Con todos distraídos por los recién llegados, por fin tuvo la oportunidad de probar el pescado de la mesa. Desde que adquirió la daga de obsidiana que le salvó la vida, no había tenido la oportunidad de comer nada mejor que las insípidas raciones que servían en la cantina de la guardia de la noche. Los dos hermanos Lannister siguieron a los niños. Jaime Lannister entró, contrastando notablemente con los demás. Alto, apuesto e imponente, vestía una túnica de seda roja, botas altas negras y una capa de satén sobre los hombros. Se movía con tal seguridad regia que parecía más un rey que el hombre que presidía la sala. Sin embargo, el enano que caminaba a su lado fue quien realmente captó la atención de Aegor. Tyrion Lannister era inconfundible. Entre los personajes de este mundo, era uno de los pocos que Aegor podía identificar sin la ayuda de disfraces ni sellos de las casas. No era solo su estatura lo que lo hacía destacar, sino la inteligencia y el ingenio que se escondían tras sus rasgos afilados. Este hombre, pensó Aegor, es probablemente el más valioso entablar amistad en toda la historia de Juego de Tronos. Si lograba acercarse a Tyrion, quizás habría una forma de escapar de la guardia de la noche sin arriesgarse a ser desertado o ejecutado. El enano tenía contactos, influencia y una mente pragmática. Pero tan pronto como surgió la idea, la realidad se impuso. Aegor era solo un explorador de poca monta. ¿Cómo podría alguien como él acercarse a un Lannister, y mucho menos forjar una relación? Perdido en sus pensamientos, observó cómo pasaban los hermanos Lannister, dirigiéndose a los asientos más destacados reservados para su familia. Los últimos en llegar fueron Benjen Stark y Theon Greyjoy, el joven pupilo del señor de Invernalia. Tras ocupar sus asientos, la sala estalló en un aluvión de brindis y amables felicitaciones, y el festín dio comienzo oficialmente. Jon Nieve y los sirvientes más jóvenes de la mesa aún querían escuchar más historias de Aegor sobre patrullar el muro y encontrarse con salvajes, pero Aegor había perdido el interés. Ya he contado suficientes historias, dijo, desviando su atención. ¿Qué tal si me cuentas las tuyas? Nunca he estado al sur del cuello desde que llegué a Poniente. ¿Quién puede enseñarme la vida en el sur? Lo bueno de pasar tiempo con este grupo de jóvenes, relativamente inocentes, era lo rápido que se animaban después de unas copas. Bajo la influencia del vino, uno de los sirvientes Lannister se lanzó a relatar una dramática historia sobre cómo acompañó a su caballero en una aventura salvaje a las afueras de Desembarco del Rey.
Bajo la mesa, el cachorro de lobo vargo de Jon mordisqueaba un hueso con satisfacción, ajeno a la animada charla de arriba. En el escenario, Jon escuchaba atentamente a los demás chicos mientras intercambiaban historias de guerra, cacerías y aventuras escandalosas. Aegor, sin embargo, ya se había sumido en sus propios pensamientos. «Jon, ¿cómo estás esta noche?», interrumpió una voz familiar. Benjen se había levantado de su asiento para ver cómo estaba su sobrino abandonado. «Muy bien», respondió Jon con entusiasmo. «Tío, Aegor me dijo que la guardia de la noche necesita hombres con urgencia. Cuando te vayas, llévame contigo». El sirviente que había estado relatando sus audaces hazañas guardó silencio, haciéndose a un lado para dejarle sitio a Benjen. El jefe de los guardabosques se sentó, tomó la copa de Jon y la examinó. «Vino de verano», dijo tras un sorbo. «Nada sabe tan dulce». «¿Cuántas copas has bebido esta noche, Jon?» «No estoy borracho», respondió Jon rápidamente. «Nunca dije que lo fueras», dijo Benjen con una leve sonrisa, dejando el vaso. Miró hacia la mesa principal donde estaban sentados sus hermanos antes de volverse hacia su sobrino. «Para ser honesto, el muro necesita jóvenes como tú ahora mismo». El rostro de Jon se iluminó de orgullo. «Soy mejor espadachín que cualquiera con quien haya entrenado. Ullen dice que soy uno de los mejores jinetes de Invernalia». «Bien. ¿Estás de acuerdo?», dijo Jon, con la emoción invadiendo su voz. «Si se lo dices a papá, sé que él también estará de acuerdo». La mirada de Benjen se dirigió a Aegor, quien se encogió de hombros, asegurándole en silencio que no había incitado a Jon a hacer eso. Volviéndose hacia Jon, Benjen dijo con cautela: «Jon, el muro es un lugar difícil para un niño». «Ya casi soy un hombre», replicó Jon. «Cumpliré 15 años el próximo día de mi santo. El maestre Luin dice que los bastardos crecen más rápido que los hijos legítimos». «Es cierto», admitió Benjen con una leve sonrisa. Se sirvió más vino y bebió a raudales. «Daeron Targaryen tenía solo 14 años cuando conquistó Dorne», añadió Jon con confianza. Benjen negó con la cabeza. Esa campaña duró un verano entero, y Daeron perdió 10.000 hombres para conquistar Dorne y otros 50.000 para mantenerla. Alguien debería haberle dicho que la guerra no es un juego. Y no olvidemos que Daeron Targaryen murió a los 18. No has olvidado esa parte, ¿verdad? «No», dijo Jon, con las mejillas enrojecidas, ya fuera por la vergüenza o por el vino. Enderezó la espalda y levantó la barbilla. «Tío, ya lo he decidido. Quiero servir en la guardia de la noche». La mesa quedó en silencio. Algunos chicos, envidiosos de las aventuras de Aegor, habían soñado con unirse a la guardia. Pero ninguno había tomado una decisión tan seria como la de Jon. La mayoría de los sirvientes, aunque de origen modesto, seguían siendo herederos legítimos de sus familias. Jon, por otro lado, parecía cada vez más distanciado de sus hermanos a medida que envejecía, dejándolos sin un lugar al que pertenecer. Benjen sonrió levemente. «Jon, debes entender. La guardia de la noche es para hombres sin lazos familiares. No tomamos esposas ni engendramos hijos. Nuestro deber es honrar a nuestra esposa y a nuestra señora». «Un bastardo no tiene honor», dijo Jon con firmeza. «Estoy listo para prestar juramento». «Solo tienes 14 años», respondió Benjen con dulzura. «Si no has estado con una mujer, no puedes comprender realmente a qué estás renunciando». «No me importan las mujeres», espetó Jon, desbordándose de su frustración. «Si lo supieras, quizá te importaría», dijo Benjen amablemente. «Si de verdad comprendieras el coste del juramento, no estarías tan ansioso por hacerlo». «No soy tu hijo», gritó Jon. «Es una lástima que no lo seas», dijo Benjen, levantándose del banco. Le dio una palmadita a Jon en el hombro. «Vuelve conmigo cuando hayas engendrado a tus propios bastardos. Entonces hablaremos». «Jamás engendraré un bastardo». Los ojos de Jon ardían de ira al escupir las palabras. No pareció notar el silencio que se apoderó de él. Su voz, firme y resuelta, resonó por toda la sala. «Jamás». Todos miraron a Jon, la tensión se palpaba en el ambiente. Con lágrimas a punto de brotar de sus ojos, Jon se levantó bruscamente. «Disculpen», dijo con rigidez. Entonces, antes de que nadie pudiera detenerlo, se dio la vuelta y salió furioso del salón. Al salir, chocó con una criada, derribando una botella de vino. Las risas estallaron a su paso, pero Jon no miró atrás. Apartó de un empujón a un sirviente de túnica amarilla que intentó ayudarlo y desapareció en la noche, con el cachorro de lobo vargo pisándole los talones. Aegor suspiró, casi cubriéndose la cara con frustración.
Por fin comprendió lo que significaba ser ingenuo. Allí estaba, devanándose los sesos buscando maneras de escapar de la guardia de la noche, mientras un niño apenas en edad de afeitarse clamaba por unirse. Las amables advertencias de Benjen habían sido bastante claras. Había intentado decirle a Jon que unirse a la guardia significaba sacrificarlo todo por una vida solitaria de servicio. Pero Jon, demasiado joven e idealista, había tomado las palabras de su tío como un desaire, un insulto a su orgullo. «Estás haciendo el ridículo, Jon», pensó Aegor con una mezcla de diversión y exasperación. Aún así, una punzada de culpa lo atormentó. De repente recordó algo y se levantó. «Voy a ver cómo está». «Déjalo en paz», dijo Benjen, despidiéndolo con un gesto. «Que se calme». Pero tras un momento de vacilación, el jefe de guardabosques cambió de opinión. «Olvídalo, anda, entonces. Solo asegúrate de que ese borracho no se haga daño». Capítulo 17. Aegor dejó atrás la música y el baile al salir al patio. El viento frío le golpeó la cara y la tranquilidad de la noche se apoderó de él. Los guardias en las almenas de arriba se ajustaron las capas para protegerse del frío. Sus figuras apenas eran visibles en la penumbra. Examinó la zona y rápidamente vio la figura de Jon, caminando solo. «Chico», gritó una voz desconocida. Aegor no pudo ver al que hablaba de inmediato, pero sabía que su memoria no le había fallado. Este era el lugar correcto. «¿Esa cosa que llevas contigo es un lobo?» «Es un lobo wargo. Se llama Fantasma», respondió Jon, volviéndose hacia la voz. Se secó la cara a toda prisa, claramente no queriendo que nadie viera sus lágrimas. Al ver a Aegor salir, Jon se dio la vuelta rápidamente. «¿Qué haces aquí afuera? ¿No deberías estar dentro cenando?» Aegor rodeó un pilar de piedra cerca de la puerta y siguió la mirada de Jon, hasta que finalmente localizó al que hablaba. Tyrion Lannister estaba sentado en una cornisa que sobresalía sobre la entrada principal del salón, observándolos. El enano estaba tan quieto que podría haber pasado por una estatua si no hubiera hablado. «Hace demasiado calor y hay demasiado ruido ahí dentro, y he bebido demasiado vino», dijo Tyrion encogiéndose de hombros. «Hace tiempo que aprendí que es de mala educación vomitar sobre el hermano. ¿Puedo echarle un vistazo a tu lobo?» Jon dudó un momento y asintió lentamente. «¿Puedes bajar tú solo o te pido una escalera?» «¿Una escalera?» se burló Tyrion, con tono burlón pero afable. «¿Por quién me tomas?» Dicho esto, se echó hacia atrás, dio una voltereta en el aire y aterrizó suavemente sobre las manos antes de incorporarse con una ágil voltereta hacia atrás. El lobo wargo se estremeció, retrocedió unos pasos cautelosos, e incluso Aegor tuvo que admitir que la agilidad de Tyrion era impresionante, especialmente dada su estatura. Sacudiéndose el polvo con una risa, Tyrion dijo: «Creo que debo haber asustado a tu pequeño lobo. Mis disculpas». «No tiene miedo», respondió Jon rápidamente, arrodillándose para llamar al lobo. «Fantasma, ven aquí. Vamos, muchacho». El lobo wargo se acercó a Jon, acariciándole la mejilla con cariño, pero con la mirada fija en Tyrion. Cuando el enano extendió la mano para acariciarlo, Fantasma le enseñó los dientes con un gruñido silencioso, retirándose ligeramente. «No es precisamente amigable, ¿verdad?», comentó Tyrion secamente. «Fantasma, siéntate», ordenó Jon con firmeza. El lobo wargo obedeció y se sentó en el suelo. «Quédate quieto». Miró a Tyrion. «Puedes tocarlo ahora. No se moverá a menos que yo lo diga. Lo estoy entrenando». «Ya veo». Tyrion se agachó y, con cautela, extendió la mano para rascarle detrás de las orejas al lobo wargo. «Buen chico», murmuró. Aegor estaba cerca, buscando la manera de interrumpir y llamar la atención del enano sin parecer grosero. Vio su oportunidad cuando Tyrion dejó de hablar, concentrado momentáneamente en acariciar el pelaje níveo de Fantasma. «Jon», empezó Aegor, «no sé si puedo llamarte así, pero debo decirte que tu tío no quiere que te unas a la guardia. Lo hace por tu propio bien». «¿Por mi bien?», preguntó Jon, enfurecido de nuevo. «Si le importara mi bien, no me habría dejado nacer». «Ah», dijo Tyrion, ladeando la cabeza al comprender. Se irguió, observando a Jon con su mirada penetrante. «Entonces, ¿eres el bastardo de Ned Stark? Quieres unirte a la Guardia de la Noche, pero Benjen Stark se ha negado». La rápida deducción de Tyrion fue acertada, y la precisión de sus palabras solo empeoró el ánimo de Jon. El chico tensó la mandíbula y se levantó bruscamente. Fantasma se apartó de Tyrion al mismo tiempo, percibiendo claramente la agitación de su amo. «Si te ofendí, te pido disculpas», dijo Tyrion rápidamente, con voz mesurada. «¿Pero por qué?».
¿No es el muro un lugar que valora la habilidad por encima del linaje? ¿Un buen lugar para encerrar a bastardos? Cuando hayas visto a 100.000 salvajes acampados bajo tiendas, preparándose para atacar el muro, gigantes capaces de partir a un hombre por la mitad con las manos desnudas, o pálidos caminantes blancos aniquilando a tus camaradas con espadas de hielo, cuando hayas visto a los muertos resurgir para matar a los vivos, entonces dejarás de pensar que es un buen lugar. Una presentación fascinante, respondió Tyrion con una leve sonrisa. Dirigiéndose a Aegor, añadió. Ante todo, permíteme decir que respeto a la Guardia de la Noche y admiro tus sacrificios para defender el reino. De verdad. Aunque nunca prestaré tu juramento, aprecio tu dedicación. La expresión del enano se tornó pensativa. Dicho esto, no creo en esas viejas historias. Gigantes, espectros, caminantes blancos, mitos, nada más. Los salvajes no son diferentes a nosotros, salvo por el hecho de que terminaron en el lado equivocado del muro. ¿Has visto alguna vez el muro, Lord Tyrion? Preguntó Aegor, aprovechando la oportunidad para dirigir la conversación. Es la estructura más grande jamás construida por el hombre. Un hecho universalmente reconocido, dijo Tyrion encogiéndose de hombros. No solo el más grande, sino también el más inútil. ¿El edificio más inútil? Aegor resistió el impulso de burlarse. Aunque Tyrion parecía accesible e inteligente, la enorme diferencia entre sus estatus sociales lo volvía cauteloso. No podía permitirse ofender a un Lannister, sobre todo en su primer encuentro. Mi señor, ¿sabe usted lo grande que es realmente el muro? Tyrion arqueó una ceja, intrigado. 100 leguas de largo, 200 metros de alto y con la anchura suficiente en la cima para que 12 caballeros con armadura cabalguen uno al lado del otro. En cuanto a su anchura, me temo que no la sé. Aegor asintió con aprobación. Tu información es correcta. Pero dudo que hayas visto alguna vez una estructura de 200 metros de altura ni una muralla de 100 leguas de longitud. Las torres de Antigua pueden ser altas, pero no son nada comparadas con la muralla. Si alguna vez tienes la oportunidad, deberías verla con tus propios ojos. Si no, puedo ofrecerte una perspectiva más clara. Continuó con voz tranquila pero pausada. El muro tiene 200 metros de alto y unos 22 de ancho, aproximadamente una décima parte de su altura. En comparación, el muro interior de Invernalia tiene 30 metros de alto y 3 de grosor. Mi señor, es usted un hombre astuto. ¿Puede calcular cuánto significa eso en términos de materiales? Tyrion frunció el ceño pensativo, claramente no acostumbrado a quedarse perplejo. Tras un momento, dijo. Significa que el muro requiere 7 veces la altura y 7 veces el grosor del muro de Invernalia. Eso es 49 veces más materiales. Exactamente. Aegor esbozó una sonrisa respetuosa. Ahora piensen en esto. El muro tiene 100 leguas de largo. Si lo desmanteláramos y lo reconstruyéramos para que coincidiera con la altura y el grosor de los muros de Invernalia, se extendería 5.000 leguas. Eso es suficiente para rodear el norte o separar todo el camino real desde Desembarco del Rey hasta Invernalia. Su peso supera las murallas juntas de todas las ciudades de Poniente. Pero el muro está hecho de hielo, replicó Tyrion. Los muros de Invernalia son de piedra. El peso del mismo volumen de piedra es aproximadamente el doble que el del hielo, explicó Aegor, pero considerando la diferencia en la dificultad de construcción y la carga de trabajo requerida para construir un muro de 213 metros de altura frente a uno de 30 metros, diría que se compensa. Rápidamente volvió a la conversación. Justo ahora, mi señor, dijo que la única diferencia entre los salvajes y nosotros es que acabaron en el lado norte del muro. Estoy de acuerdo. Siguiendo su lógica, ¿no podría decir también que la diferencia entre norteños y sureños es simplemente que viven en lados opuestos del cuello? La mayoría de la gente del norte lleva la sangre de nuestros antepasados en las venas, interrumpió Jon, olvidando su anterior queja al concentrarse en la conversación. Había permanecido en silencio durante un buen rato, sintiéndose un poco perdido, pero ahora aprovechó la oportunidad para hablar. Los primeros hombres se refiere a los humanos que llegaron a Poniente, corrigió Tyrion con paciencia. No son una raza aparte, ni son más antiguos que cualquier otra en un sentido significativo. Desde una perspectiva racial, los primeros hombres son bastante similares a los ándalos o los Rhoynar, sin diferencias fundamentales. Por lo tanto, la sangre de los primeros hombres no es particularmente significativa. Es más una herencia cultural y una creencia que un linaje real. Estoy de acuerdo, intervino Aegor, asintiendo. Lord Tyrion, he leído que el muro no se construyó en una sola generación.
Hace 8000 años, Brandon el constructor solo colocó los cimientos de piedra de Invernalia y comenzó la construcción del muro. Su altura actual de 213 metros se logró durante décadas, posiblemente siglos, a medida que miles de artesanos de la Guardia de la Noche apilaban gradualmente enormes bloques de hielo cortados de los lagos helados del Bosque Encantado. ¿No está el muro hecho completamente de hielo? Tyrion arqueó una ceja, visiblemente intrigado. Debo haberme saltado esa parte de las historias, aunque tiene sentido. Importa poco de qué esté hecha, dijo Aegor con un gesto de desdén. No soy estratega militar, pero incluso yo puedo ver que si se construyera una fortificación de ese tamaño a lo largo del cuello, los señores del sur no representarían ninguna amenaza para el norte. Pero, en cambio, los constructores decidieron erigirla en el extremo norte del reino. Incluso si la primera generación de constructores del muro hubiera perdido la cabeza, ¿qué impulsó a sus descendientes a seguir expandiendo y manteniendo la estructura durante miles de años? ¿Debemos creer que todos y cada uno de ellos estaban locos, o hay otra explicación? Murmuró Tyrion pensativo, acariciándose la barbilla. Y otra cosa, continuó Aegor, insistiendo mientras captaba la atención del enano. En su apogeo, la Guardia de la Noche llegó a contar con más de 5000 soldados solo en el Castillo Negro, con más de 10.000 tropas listas para el combate en toda la legión, sin contar a los sirvientes y asistentes. Esto fue hace 8000 años, cuando la población a ambos lados del muro era mucho menor que la actual. Es posible que el número de salvajes en aquella época ni siquiera igualara al de la Guardia. Entonces, ¿por qué el norte dedicó tantos recursos a la construcción y el mantenimiento del muro, a la vez que mantenía un ejército permanente tan grande para protegerlo? Capítulo 18 Miedo, concluyó Aegor con tono grave. Las mayores fortificaciones y ejércitos permanentes se construyeron para enfrentarse a los enemigos más aterradores. Fue el miedo lo que impulsó a nuestros antepasados hace miles de años a construir muros tan altos como estos y a mantener un ejército de más de 10.000 hombres, soldados que no producían nada ni se movilizaban para los asuntos cotidianos. No hay otra explicación razonable. Bueno, tienes razón, admitió Tyrion con franqueza. Pero, perdona la insistencia, simplemente no puedo creer en la existencia de monstruos legendarios hasta que vea uno con mis propios ojos. Tienes derecho a no creer, dijo Aegor encogiéndose de hombros, claramente indiferente. No intentaba convencer a Tyrion de la existencia de los caminantes blancos. La verdad es que ni yo mismo lo creía, hasta el día en que me enfrenté a un caminante blanco en batalla. Vi cómo destrozaba la espada de acero que tenía en la mano con su hoja de hielo, como si fuera de cristal frágil. Hasta ahora, creía que solo eras el contable de la Guardia de la Noche. ¿Cómo es que alguien como tú acaba luchando contra los caminantes blancos? Preguntó Tyrion con curiosidad. ¿Eres explorador o tienes otro puesto? Explorador, respondió Aegor, asintiendo. Luego, su mirada se posó en Jon. Joven, ¿quieres saber por qué tu tío no te apoya en unirte a la Guardia de la Noche? Ven conmigo a ver la espada de acero que el caminante blanco destrozó. Pronto comprenderás lo inútiles que son la esgrima y la habilidad contra semejante enemigo. Sin dudarlo, Jon siguió a Aegor con la curiosidad reflejada en su rostro. Tyrion dudó un momento, pero finalmente lo siguió. Aegor sintió un ligero alivio. Su verdadera intención no era solo mostrarle a Jon la espada rota, sino encontrar un pretexto para acercarse a Tyrion y hablar de un asunto de interés. Aegor los condujo a la habitación que Benjen les había preparado. Dentro, el vigilante de la noche presentó las pruebas que había traído del muro a Invernalia, las cuales debían ser mostradas a Eddard Stark en una petición de ayuda. Las colocó sobre una pequeña mesa de madera para que sus dos invitados las examinaran. La espada que perteneció a Waymar Royce estaba más dañada, así que se la dejaron a tu padre, Lord Benjen, para que la heredara la familia de la víctima, el conde de Piedra Rúnica, explicó Aegor mientras colocaba varias espadas rotas sobre la mesa. Las que ven aquí eran nuestras y de mi camarada Gali. Tyrion arqueó una ceja. La versión que escuché es que Waymar Royce desapareció mientras patrullaba y se confirmó su muerte. Lo vi luchar contra los caminantes blancos con mis propios ojos, mintió Aegor con expresión serena. En realidad, solo había oído hablar de ello, pero el hecho era que Waymar estaba muerto. Originalmente, mi compañero explorador y yo también estábamos destinados a morir, pero una daga de vidriagón nos salvó la vida. Ese fragmento negro que ves ahí lo hice yo mismo. Si tienes curiosidad, puedes juntar las espadas rotas y mirarlas más de cerca. No mucha gente llega a ver una hoja de acero congelada y agrietada por la magia de hielo.
Jon, joven y entusiasta, se inclinó rápidamente para inspeccionar los fragmentos. Tyrion, en cambio, mostró poco interés en las armas rotas. Con las manos entrelazadas a la espalda, paseó tranquilamente por la habitación. Al no ver jarras ni copas de vino, regresó junto a Aegor y lo miró. ¿Tu nombre es Aegor? ¿Aegor qué? Aegor rió para sus adentros, aliviado por la oportunidad de seguir la conversación. Ese no es mi verdadero nombre. Es solo un apodo que me pusieron unos granjeros de Poniente. Ni siquiera sé qué significa. Esbozó una sonrisa autocrítica. No tengo un apellido como la mayoría de la gente. De donde yo vengo, los nombres son, un poco diferentes. Pensé que te veías un poco diferente. No eres de Poniente. ¿De dónde eres? De esos. ¿De las Islas del Verano? ¿No serás de Sotorios? Preguntó Tyrion. Ninguna de esas, respondió Aegor. Vengo de una tierra que tu gente llama Tsena, un continente muy al oeste, más allá del mar del ocaso. En mi idioma, Tsena significa Tierra Media. Durante miles de años, hemos creído que nuestra Tierra es el centro del mundo, rodeada únicamente por un océano infinito e islas dispersas. ¿Tsena, eh? La intención inicial de Tyrion era satisfacer su curiosidad sobre el vigilante de la noche, pero la inesperada respuesta de Aegor despertó su interés. Nunca había oído hablar de este lugar. ¿Cómo llegaste a Poniente y terminaste como vigilante de la noche? Esa es una larga historia, dijo Aegor, intuyendo que todo marchaba sobre ruedas. Tyrion estaba claramente enganchado. Ahora, Aegor necesitaba dirigir la conversación con cuidado. Nuestros eruditos estudiaron las estrellas, hicieron cálculos y llegaron a una conclusión. El mundo es una esfera. Teorizaron que si un barco navegaba lo suficiente en una dirección, eventualmente regresaría al punto de partida. Para demostrarlo, el gobernante de Tsena ordenó a una flota que emprendiera una exploración a larga distancia. Construimos varios barcos de acero robustos y los enviamos a navegar al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Barcos de acero? Imposible. Interrumpió Tyrion, frunciendo el ceño con incredulidad. ¿Se hunde un cuenco de hierro al sumergirlo en el agua? Replicó Aegor. Un barco de acero funciona con el mismo principio. Lo que determina si un barco flota es el desplazamiento, no el material del que está hecho. La tecnología de Tsena es muy superior a la de Poniente. Podría explicártelo con detalle si te interesa. Cuencos de hierro, desplazamiento, murmuró Tyrion, y su mente aguda captó rápidamente el concepto. Pero pronto surgió otra pregunta. Aún así, ¿cómo se construye un cuenco de hierro lo suficientemente grande como para transportar gente? ¿No se hundiría en cuanto hubiera una fuga? Usamos una técnica llamada soldadura, explicó Aegor. Funde las uniones entre las placas de acero, fundiéndolas en una sola pieza. No soy un experto, así que no puedo darte los detalles, pero esa es la idea general. Fascinante, admitió Tyrion, con la mente acelerada mientras visualizaba el proceso. Muy bien, continúa con tu historia. Como aventurero reconocido, no pude resistirme a unirme a una expedición tan extraordinaria. Tras donar una cantidad considerable de dinero al proyecto, conseguí un camarote en uno de los barcos y zarpé con la flota rumbo al este. Tras varios meses en el mar, finalmente llegamos a Poniente. No he oído hablar de ningún barco extranjero que haya desembarcado en el mar del ocaso. ¿Dónde está tu barco ahora? Preguntó Tyrion. Se hundió, admitió Aegor con un suspiro de tristeza. Nos topamos con una tormenta mientras buscábamos un lugar donde desembarcar. Aunque nuestro barco de acero estaba diseñado para resistir tormentas, una ola monstruosa lo arrojó contra un arrecife. Como sospechabas, los barcos de acero son resistentes, pero se hunden más rápido que cualquier cosa una vez que se rompen. Tuve suerte de sobrevivir, ya que estaba en cubierta admirando las olas. Después de navegar a la deriva durante varios días, finalmente llegué a tierra. ¿Y después de eso? Insistió Tyrion. Se han vuelto locos los norteños, arrestando a todos los extranjeros extraviados y enviándolos al muro. Estaba hambriento cuando llegué a tierra. Lo primero que hice fue buscar comida. Por desgracia, me encontré con una aldea donde nadie me entendía y se negaba a ayudarme. Sin otra opción, decidí tomar lo que necesitaba. Claramente, el robo no es mi fuerte. Me atraparon casi de inmediato. Aegor soltó una carcajada burlona. El magistrado me dio a elegir, perder una mano o quedarme con el negro. Así que aquí estoy. ¿Quieres decir, los ojos de Tyrion se abrieron con incredulidad, que eres el primer hombre de Tsena en llegar a Poniente y terminaste como recluta de la Guardia de la Noche?
Esa es una forma de decirlo, dijo Aegor encogiéndose de hombros. Esta, dijo Tyrion con un tono cargado de incredulidad, es la historia más absurda que he oído en todo el año. Si tuviera que elegir, creo que preferiría creer en la existencia de los caminantes blancos. Capítulo 19. Aegor efectivamente estaba inventando cosas, pero sus mentiras no eran del todo infundadas. El autor original mencionó una vez que el mundo de Poniente está situado en un planeta esférico, ligeramente más grande que la Tierra, con una mayor masa continental. Aegor lo había verificado personalmente después de llegar aquí. Basándose en la presión del aire y la gravedad que podía sentir, el entorno planetario de este mundo era sorprendentemente similar al de la Tierra. Si la ambientación original de Martín se mantenía cierta en esta realidad, es decir, que la superficie terrestre del mundo es mayor que la de la Tierra, entonces era totalmente plausible que pudiera haber tierra o islas importantes en el vasto océano al oeste de Poniente. Por supuesto, nadie le creería si afirmara ser un transmigrante. En cambio, sus mayores bazas para sobrevivir eran su conocimiento de la trama y la comprensión de los actores clave. Sin embargo, estos dos secretos jamás podrían compartirse. Por lo tanto, el misterioso mar del ocaso al oeste de Poniente, una extensión desconocida para la mayoría de sus habitantes, se convirtió en una invención perfecta para su supuesta patria. Cabe destacar que la afirmación de Aegor de venir del otro lado del océano no fue una invención improvisada. Era una historia que ya había usado al presentarse a los hermanos de la Guardia de la Noche. Su mayor ventaja: nadie podría refutarla jamás. Y siempre que necesitaba añadir más detalles a su historia, podía atribuirlos a diferencias culturales o lingüísticas, lo que dejaba mucho margen para la improvisación. La idea de formar parte de un viaje alrededor del mundo fue algo que a Aegor se le ocurrió sobre la marcha durante la cena. Aunque improvisada, no fue del todo aleatoria. La inspiración era obvia. El objetivo de contar semejante historia también estaba claro. Al satisfacer la curiosidad y los intereses de Tyrion, Aegor podría impresionar a un miembro clave de la casa Lannister. Si todo salía bien, podría usar esto como trampolín para escapar de las restricciones de la Guardia de la Noche. Para un hombre como Tyrion, un noble enano con grandes ambiciones y sed de conocimiento sobre el mundo exterior, ¿cuánta gente podría ser más intrigante que un supuesto explorador de un continente desconocido? Al afirmar haber financiado su propio y audaz viaje, Aegor esperaba presentarse como alguien de renombre, en lugar de un simple plebeyo con túnicas negras. Tras más de un año adaptándose a este mundo, Aegor había comprendido una cosa. En Poniente, tus orígenes determinaban en gran medida cómo te trataban los demás. Elevar ligeramente su estatus al interactuar con la gente siempre era una buena estrategia. Hacer comentarios sutiles para insinuar que era rico y de espíritu libre, en lugar de proclamar directamente su nobleza, hacía la mentira más creíble. Este disfraz no solo contribuía a reducir la distancia social, sino que también proporcionaba una explicación plausible de su apariencia y de la amplitud de sus conocimientos, que superaban con creces los de la persona promedio que lo rodeaba. Era, en esencia, una solución doble. A Aegor no le gustaba especialmente mentir, presumir ni fingir ser alguien que no era. Pero por su propia supervivencia, estaba dispuesto a engañar al mundo si eso significaba seguir con vida. Mientras Aegor planeaba presentarse de la mejor manera posible, el bastardo de Jon Snow estaba ocupado juntando los fragmentos de la espada rota y ya había notado algo peculiar. Esta rotura es extraña, murmuró Jon mientras intentaba recomponer la hoja rota. Frunció el ceño, intentando articular qué le pasaba. Si un arma de acero se rompe, no debería verse así. Exactamente, intervino Aegor, completando la idea que Jon intentaba expresar. Normalmente, se vería alguna deformación o flexión en la fractura. Pero aquí, la fractura ocurrió precisamente donde la espada chocó con el arma del caminante blanco. Bajo los efectos de la magia de hielo, el acero perdió su dureza, volviéndose quebradizo, más frágil que el hierro fundido. No resistió el impacto y se partió limpiamente en dos. Jon miró fijamente las dos espadas rotas que estaban frente a él, su expresión se oscureció cuando finalmente comprendió el peso de las advertencias de su tío Benjen. Esto es absurdo. Se burló Tyrion. No le interesaban las espadas rotas ni sus misterios, y desde luego no le importaba cómo se comportaba el acero bajo la magia de hielo. Lo que realmente captó su atención fue el supuesto origen de Aegor. Aunque la historia no lo convenció del todo, algo en la explicación de Aegor le pareció bastante genuino. No pudo evitar expresar su indignación.
Afirmas provenir de un continente desconocido para nosotros, lo que debería convertirte en uno de los visitantes más importantes de Poniente en 1000 años. Y, sin embargo, en cuanto llegaste, un grupo de norteños te arrestó y te envió al muro. ¿De verdad estás dispuesto a quedarte en este páramo helado el resto de tu vida? Claro que no estoy dispuesto, admitió Aegor con una sonrisa autocrítica. ¿Pero qué otra opción tengo? Te ayudaré a irte, dijo Tyrion sin dudarlo. Aegor casi se atraganta con su propia saliva. Era justo lo que quería, pero la oferta había llegado mucho más rápido y fácilmente de lo que esperaba. ¿Sería posible que finalmente tuviera un respiro después de todas las dificultades que había soportado? Gracias por su amabilidad, mi señor, pero hasta donde sé, ¿ha habido alguna vez en Poniente un caso de alguien que haya abandonado la guardia de la noche y haya vuelto a una vida normal? No oficialmente, admitió Tyrion, encogiéndose de hombros. Una vez que prestas juramento, o sirves de por vida o te consideran desertor. No hay una tercera opción. Pero no dije que te ayudaría a dejar la guardia, dije que te ayudaría a dejar el muro. ¿Cuál es la diferencia? Déjame contarte una historia, comenzó Tyrion. Había una vez un noble que apoyó al bando equivocado en una lucha política. Después de que su facción perdiera el poder, se vio obligado a unirse a la Guardia de la Noche. Unos años más tarde, el hombre al que apoyaba reclamó el trono. Ese noble, ahora hermano jurado de la Guardia de la Noche, regresó al castillo de su familia con el pretexto de recolectar suministros para la Guardia. Vivió el resto de sus días cómodamente, festejando, disfrutando de las mujeres y nunca regresó al muro hasta su muerte. ¿De qué hablas? Jon finalmente levantó la vista de la espada destrozada, captando solo una parte de la conversación. ¿Un vigilante de la noche que no custodia el muro? ¿Cómo puede alguien ignorar su juramento de esa manera? No es tan sencillo como parece, explicó Tyrion. Si el Lord Comandante declara desertor a un hermano, todos los señores y nobles del continente están obligados a perseguirlo. Pero este hombre no fue declarado desertor. Oficialmente, permaneció como recolector de suministros para la guardia. El acuerdo fue beneficioso para ambas partes. Ya veo, murmuró Aegor, mientras las piezas encajaban. No había considerado este enfoque antes, pero tenía todo el sentido. Supongo que este noble no recolectó suministros mediante donaciones, ¿verdad? Claro que no, sonrió Tyrion con sorna. Este tipo de acuerdo requiere dos cosas: piel gruesa y bolsillos llenos. El hombre proporcionó a la guardia suficientes recursos para alimentar y abastecer a sus soldados. Comparado con eso, el servicio de un solo hombre en el muro era insignificante. Aegor guardó silencio, acariciándose la barbilla pensativo. El primer requisito, tener la piel gruesa, no era un problema para él. Pero ¿qué tal tener dinero? No tenía nada. Comparado incluso con el más humilde sirviente de Invernalia, su situación financiera era ridícula. ¿Cómo podía permitirse comprar su salida de la guardia? Había un hombre en Poniente que podía permitirse semejante gasto: Tywin Lannister, señor de Roca Casterly y guardián del oeste. Si el padre de Tyrion estuviera dispuesto a ayudar, el problema de Aegor podría resolverse al instante. Pero este era solo su primer encuentro. ¿Cómo era posible que hiciera semejante petición? ¿Por qué no había oído esta historia antes? Preguntó Jon con recelo. Además, se supone que la Guardia de la Noche es independiente de los 7 reinos. Ni siquiera el rey tiene autoridad para interferir en sus asuntos. No has oído hablar de ello porque no es una historia del norte, y el hombre en cuestión no era nadie importante, respondió Tyrion. En cuanto a la autoridad del rey, aún eres joven. Cuando crezcas, te darás cuenta de que cualquiera con la fuerza suficiente puede interferir en lo que quiera. Jon se sonrojó, luchando por encontrar una respuesta, pero la verdad en las palabras de Tyrion lo dejó en silencio. Puedo ayudarte con el primer rescate, dijo Tyrion, volviéndose hacia Aegor. Pero tendrás que resolver el resto por tu cuenta. Y tengo una condición: tendrás que contarme más sobre la tecnología avanzada y las costumbres de Xena. Gracias, mi señor. La gratitud de Aegor era sincera. Aunque la situación parecía demasiado buena para ser verdad, después de todo, había tomado la decisión correcta. Pero si ha jurado lealtad a la Guardia de la Noche, protestó Jon, olvidando por un momento la espada rota sobre la mesa. ¿Cómo puede irse sin más? Dime, muchacho, replicó Tyrion con una sonrisa penetrante, ¿te parece justo que un explorador del otro lado del mundo, el primer Xenar en poner un pie en Poniente, pase el resto de su vida congelándose en el muro porque tomó unas patatas para sobrevivir a un naufragio? Jon suspiró, con expresión de conflicto. Bien.
Haz lo que quieras. Fingiré que no oí esta conversación. Gracias, pero no se trata de deserción, dijo Tyrion con calma. Aunque le contaras a tu padre o al Lord Comandante de la Guardia de la Noche sobre esta conversación, no podrían hacerme nada. Esto no es una conspiración clandestina, es un secreto a voces. Cuando seas mayor, lo entenderás. Jon parecía frustrado por haber sido despedido como un niño, pero no respondió. Su atención volvió a las espadas rotas sobre la mesa. Tras un momento de silencio, se enderezó y declaró: he decidido unirme a la Guardia de la Noche. Antes de tomar decisiones trascendentales, es mejor calmarse y pensar, dijo Tyrion, enarcando una ceja ante la repentina declaración de Jon. Dicho esto, entiendo tu razonamiento. Los salvajes se están reuniendo bajo el mando de su rey más allá del muro, y los caminantes blancos acechan en las sombras con su magia de hielo. Mientras todos huyen del peligro, los más audaces se dirigen directamente hacia él, en busca de fama y gloria. No hago esto por fama ni gloria, replicó Jon, con el rostro enrojecido por la emoción. Su mirada se endureció al girarse hacia las armas destrozadas. Solo quiero proteger a mi familia y a los millones de habitantes del norte de las amenazas que vienen de más allá del muro. Conmovedor, dijo Tyrion con una leve sonrisa, pero su voz no transmitía sarcasmo esta vez. Se volvió hacia Aegor. Está decidido. He decidido visitar el muro yo mismo. Lo llaman una de las 9 maravillas del mundo creadas por el hombre, y sería un tonto si no lo viera con mis propios ojos. Por cierto, también podré comprobar si esta historia tuya es cierta. Quizás viajemos juntos. Capítulo 20. Robert Baratheon no fue un buen rey. Pocos en los 7 reinos o en la corte dirían lo contrario. Aunque tenía todo lo que un hombre podría desear y vivía una vida de indulgencia y excesos, Robert era muy consciente de una cosa: no le gustaban ni confiaba en los Lannister. Su antigua mano del rey y su padre adoptivo habían muerto, lo que lo dejaba desinteresado en gobernar y centrado únicamente en el placer. Sin embargo, incluso en su descuido del gobierno, comprendía una verdad fundamental: no podía permitir que todo el reino cayera en manos de la familia de su reina. Los centros de poder de un reino necesitaban equilibrio. Y así, Robert pensó en su viejo amigo Eddard Stark, a quien había dejado atrás en el norte. Sin embargo, invitar al guardián del norte a desembarco del rey para servir como mano del rey no fue un asunto sencillo. La sociedad de Poniente funcionaba bajo un sistema feudal que, si bien familiar en algunos aspectos, era único en otros. Pero había un problema evidente. De las 8 grandes familias que actualmente gobiernan las 9 regiones de Westeros, ninguna de ellas, aparte de la de Robert, debe su ascenso a la dinastía que ahora se sentaba en el trono de hierro. La rebelión que derrocó a la dinastía Targaryen y colocó a Robert en el trono se denominó la Guerra del Usurpador precisamente por esta dinámica. Los Baratheon no habían cambiado tanto la estructura de la monarquía, sino que habían reemplazado a los Targaryen en su apogeo. El reino en sí permaneció prácticamente igual que desde que Aegon el Conquistador sometió por primera vez los 7 reinos. La historia de Poniente lo dejó claro. Los Stark del norte, los Lannister del oeste, los Arryn del valle y los Martell de Dorne habían sido reyes por derecho propio antes de la conquista de Aegon. Eran gobernantes de nombre y de hecho, reconocidos por sus vasallos y con autoridad incuestionable sobre sus dominios. Tras ser sometidos por los dragones de Aegon, estas grandes casas simplemente renunciaron a sus títulos reales, juraron lealtad al trono de hierro y continuaron gobernando sus tierras, en gran medida, como siempre lo habían hecho. Mientras tanto, los Tully de las tierras de los ríos, los Tyrell del dominio y los Greyjoy de las Islas del Hierro habían ascendido durante la conquista. Estas familias habían ascendido de poderosos vasallos de los reyes derrotados de sus regiones a señores supremos por derecho propio. Debían su estatus a su oportuna sumisión a Aegon y sus dragones. En cuanto a los Baratheon, se habían incorporado a las filas de las grandes casas solo porque su fundador, Orys Baratheon, había sido el leal general de Aegon durante la conquista. Incluso Orys se había enfrentado a importantes desafíos para asegurar su dominio sobre las tierras de la Tormenta. Tuvo que tomar Bastión de Tormentas, casarse con la hija del depuesto rey de la Tormenta y adoptar el sello, las palabras y las tradiciones de su familia para estabilizar su posición. Las victorias de Aegon, aunque decisivas, dependieron en gran medida de sus dragones como armas de destrucción masiva. Sometió a los 7 reinos, pero carecía de la infraestructura y los recursos necesarios para integrarlos plenamente en un estado centralizado. Se conformó con alianzas feudales, permitiendo que las grandes casas mantuvieran su autonomía mientras reconocieran su soberanía.
Este compromiso nació de la necesidad, no de la elección. El duro clima y la geografía de Poniente, junto con su tecnología primitiva, su escasa población y sus redes de transporte subdesarrolladas, imposibilitaban el gobierno centralizado. Sin un ejército permanente fuerte ni comunicaciones fiables, la autoridad real tenía un alcance limitado. Cuanto más alejada estaba una región de la sede del poder del rey, más probable era que ignorara sus órdenes. Por eso, el concepto de erradicar las raíces rara vez aparecía en la política poniente. Incluso si una familia gobernante era derrocada, los vencedores debían nombrar líderes locales para mantener el orden. Los intentos de reemplazar a los nobles atrincherados con funcionarios designados a menudo resultaban en que estos se convirtieran en caudillos militares independientes, desafiando la autoridad real. Cualquiera que intentara romper este status quo se enfrentaba a una resistencia inmensa, lo que ilustraba cómo la productividad atrasada limita el desarrollo político. 300 años después de la conquista de Aegon, poco había cambiado. Los Targaryen habían sido reemplazados por los Baratheon, pero la estructura fundamental del reino permanecía intacta. Robert, como líder de la más joven y menos establecida de las grandes casas, gobernó desde una base inestable. Tras la rebelión, no creó nuevas familias leales ni poseyó un arma tan devastadora como los dragones para consolidar su poder. Como resultado, Robert se sentó en el trono de hierro, pero tuvo dificultades para obtener el respeto y la autoridad necesarios para gobernar los 7 reinos con eficacia. No es de extrañar que recurriera a la bebida y a la caza para distraerse. La situación de Robert era un ejemplo clásico de que es más fácil tomar el trono que conservarlo. Para asegurar su reinado, se casó con Cersei Lannister, hija de la familia más rica y poderosa del reino, a pesar de su antipatía personal hacia ella. Confió en su padre adoptivo, Jon Arryn, como mano del rey, y fortaleció sus alianzas con las familias Stark y Tully mediante el matrimonio y la amistad. Estas relaciones formaron una coalición de 5 casas, Baratheon, Stark, Lannister, Arryn y Tully, que mantuvo a raya a las grandes casas restantes, los Tyrell, los Martell y los Greyjoy. Esta extensa explicación tiene un único propósito: aclarar que el hombre que ocupa el trono de hierro es rey solo por título. Su autoridad real depende enteramente de su habilidad para superar y dominar a las demás grandes casas. Cuando es fuerte, es el rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, gobernante de los 7 reinos y protector del reino. Cuando es débil, es simplemente un señor entre iguales e incluso puede convertirse en blanco de rebeliones o invasiones. Robert no podía simplemente emitir un decreto real para convocar a Eddard Stark a desembarco del rey. Eddard era el gobernante del norte en todo menos en el nombre, y su relación era de camaradería, no de rey y vasallo. En cambio, Robert tenía que visitar Invernalia en persona. No solo necesitaba convencer a Eddard para que se convirtiera en su mano, sino que también pretendía proponer una alianza matrimonial entre sus familias. Esto garantizaría que la coalición de las 5 casas permaneciera intacta incluso después de la muerte de Robert, dando a los Baratheon una oportunidad de longevidad. Aunque Roberto era un gobernante indulgente y con defectos, no carecía del todo de su noble crianza y dominio de la estrategia política. Por esta razón, había llegado a Invernalia y tenía la intención de quedarse un tiempo. Ya fueran Gary y Will, miembros de bajo rango de la Guardia de la Noche, hombres de mayor rango como Waymar Royce, Benjen Stark y el Lord Comandante George Mormont, o incluso el rey, la reina y los Baratheon, Stark y Lannister que había conocido desde su llegada a Invernalia, todos eran diferentes a como Aegor los recordaba de la pantalla antes de su llegada a este mundo. Esto le dejó claro que no había entrado en una ficción, sino en una realidad viva y palpitante. Afortunadamente, la historia documentada, el desarrollo de la trama y las personalidades de los personajes que había conocido hasta entonces seguían coincidiendo estrechamente con las historias que conocía. Esta familiaridad era su mayor ventaja, ya que le permitía preparar y adaptar su comportamiento al tratar con figuras clave. Cabe destacar que las 2 personas que visitaron su habitación esa noche se encontraban entre los personajes más importantes de este mundo. Tyrion Lannister y Jon Nieve eran, sin duda, personajes cruciales. A juzgar por la historia original, su desarrollo y la gran cantidad de tiempo dedicado a sus narrativas, se situaron en la vanguardia de la serie, superando incluso a Daenerys Targaryen en prominencia. Por ello, Aegor había dedicado un tiempo considerable al estudio de sus personalidades, arcos de crecimiento y motivaciones antes de ser transportado a este mundo. Su comprensión de sus caracteres, moldeada por innumerables análisis, era probablemente más profunda que la propia autoconciencia de ellos mismos.
La decisión de Jon de unirse prematuramente a la Guardia de la Noche, impulsada por la evidencia de los caminantes blancos, fue un acontecimiento inesperado, pero en última instancia inofensivo. Por ahora, Jon era solo un niño con poca influencia. Por otro lado, Tyrion, con su noble linaje y su agudo intelecto, ya ostentaba un poder considerable. Y ahora, Aegor había conseguido la promesa de ayuda del enano. Si bien era solo un acuerdo verbal, el conocimiento que Aegor tenía del carácter de Tyrion le infundió la confianza suficiente para confiar en él. Aún así, la situación no era tan sencilla. Tyrion, a pesar de su inteligencia y estatus, no era el rey ni el verdadero jefe de la casa Lannister. Su poder y recursos dependían en última instancia de su padre, Tywin Lannister, quien lo había excluido de los asuntos políticos fundamentales de la familia. Incluso si Tyrion realmente quisiera ayudar, no había garantía de éxito. Además, según la trama original, el propio Tyrion pronto enfrentaría obstáculos que impedirían su regreso a Occidente o desembarco del rey. Antes de que Aegor pudiera confiar plenamente en la ayuda de Tyrion, tendría que planificar cuidadosamente sus próximos pasos.